Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que ya se están conectando y también los que van a ver esta transmisión después. Les damos una cordial bienvenida a este canal y gracias por estar aquí. Bueno, espero que estén disfrutando del reto de Lucas y de todos los capítulos y todas las lecciones que hemos ido aprendiendo y repasando en estos días. Bueno, y para el capítulo de hoy, invité a un amigo de la universidad. Su nombre es Gerson Osorio. Gerson, bienvenido y bueno, cuéntenos algo así cortito acerca de usted para que lo conozcan. Muy buenas a todos, qué bueno que estén participando de esta bonita actividad de reflexionar en la palabra de Dios. Y mi nombre es Gerson Osorio y estamos trabajando aquí en El Salvador. Somos, pastor de iglesia aquí en una zona que se llama de San Vicente, por la gracia de Dios, y nos vamos a quedar ahí porque si no vamos a durar mucho. Bueno, y también es papá de una niña muy linda. Hermosísima. Bueno, vamos a iniciar, así que vamos a hacer una oración cortita e iniciamos de una vez. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos permites estar nuevamente aquí. Te rogamos que estés con nosotros y con cada persona en su hogar o en el lugar que esté viendo este video y que puedas darnos sabiduría y pues la determinación para poder hacer tu voluntad en todo lo que tú nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 14, la primera sección. Jesús sana a un hidrópico. Voy a leer los primeros tres y luego usted lee los otros tres. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos lo acechaban, como siempre, ¿verdad? Y estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Verso 4, pero ellos callaron, él tomándolo lo sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno y su buey cae en algún pozo no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Es que, verdad, yo creo que ellos se enfocaban tanto como en las cosillas que ellos mismos habían impuesto, ¿verdad? Que imagínense que estaban dispuestos a ayudar a un asno, a una vaca, a un corderito y no estaban dispuestos a ayudar a una persona. O sea, se enojaban porque Jesús estaba ayudando a esta persona. Lo más interesante aquí es que Jesús no se rehúsa a relacionarse con ellos, ¿verdad? Con los fariseos. A pesar de con su deseo obstinado de señalar a Jesús por las cosas que hacía, Jesús siempre se mantenía relacionándose con ellos. Y eso nos da a conocer un poco, el deseo que Dios tenía de que ellos recapacitaran también y que comprendieran cuál era el ministerio que Jesús venía a hacer a este mundo. Y algunos comentadores mencionan también de que ese joven o ese hombre, no se sabe, que estaba delante del Señor Jesús era un invitado de uno de los fariseos para hacer que el Señor Jesús pudiera transgredir, ¿verdad? Podemos decir así, transgredir el día sábado y sanarlo para tener una base sólida para señalarlo por lo que él estaba haciendo. Pero pueden ser también hipótesis, ¿verdad? Que los comentaristas también formulan. Pero oiga, si fue así, qué interesante, porque yo me imagino que después de que lo sanara, yo me imagino que esa persona, o sea, cambió. Si se estaba prestando para eso, yo me imagino que ya después, ¿verdad? Su corazón tuvo que haber cambiado, porque, ¿verdad? Que recibió un milagro. Sí, Bueno. claro. Básicamente no había una cura para esa enfermedad. Era un milagro. Y ese hombre tuvo que reconocer quién estaba delante de él. Y aún los fariseos también tuvieron que haber reconocido en su corazón, a pesar de lo obstinado que eran. Sí, porque dice que no le podían replicar, así que bueno. Bueno, ahora el Señor Jesús apeló a la razón, ¿verdad? A la razón ahí, algo ¿sí? común. Si ustedes ayudan a un animal, ¿por qué no van a ayudar a un ser humano? Exacto. Que fue creado a imagen de Dios? Claro, ni nosotros, ¿verdad? Hubiéramos podido decir algo en contra de eso. Sí. Bueno, la otra sección se llama Los convidados a las bodas. Entonces va del 7 al 14. Versículo 7. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola diciéndoles,
cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo que te convidó a ti y él te diga, da lugar a este, y entonces tenga que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que lo había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres y a los mancos y a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. A lo que yo entiendo es que incluso en las sinagogas tenían como un lugar especial, ¿verdad? Y todos querían ocupar ese lugar especial, ¿verdad? Entonces, se imagina qué vergüenza que Jesús estaba tratando de evitarles esa vergüenza, que se sentara y le dice, no, disculpe, usted no es el más importante aquí, ¿verdad? Tiene que moverse, ¿verdad? Porque nosotros a veces tenemos como ese deseo de que nos reconozcan esto que hicimos, ¿verdad? Tenemos como ese deseo. Entonces, creo que aquí nos da una buena lección Jesús, que debiéramos ser humildes y si hemos logrado algo, recordar que es gracias a Él, que también hay mucha gente alrededor nuestro que quizá ha ayudado a que lleguemos a donde estamos. El Señor Jesús pasó y vivió muchas experiencias con las personas que lo rodeaban. Y vemos que el Señor Jesús en algunas ocasiones utiliza parábolas, ¿verdad? Pero en otras ocasiones utiliza vivencias que él pudo ver en la gente. Entonces, también el Señor Jesús vio de que había como una especie de orgullo, ¿verdad? En el corazón de la gente, de que se relacionaba solamente con aquellos que podían hacerle bien o devolverle el bien. Sí. Y eso pues también puede ser peligroso. Podemos llegar a hacer también excepción de personas, ¿verdad? De asociarnos solamente a un grupo de personas porque ellos nos pueden beneficiar a nosotros. Y ahí claramente el Señor Jesús dice, bueno, no solo convide a ellos, ¿verdad? A los que pueden devolverte a ti el favor o lo que tú les estás dando, sino que también ayuda a aquellos, invita a aquellos que no tienen la capacidad para devolverte el regalo que tú les estás dando, la comida que tú le estás regalando, o etcétera, etcétera. Cualquier cosa que nosotros hagamos para con otra persona y lo hagamos de corazón. Bueno, dice parábola de la gran cena, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. 21. El siervo regresó y hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por todos los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Creo que ahí están como las excusas que nosotros decimos, no, es que esto, y creo que son cosas que nosotros a veces, muchas veces ponemos primero en vez de Dios, ¿verdad? Tenemos que poner primero a Dios, pero muchas veces ponemos nuestras riquezas o las cosas materiales que tenemos, a veces ponemos primero a nuestra familia antes que a Dios. ¿Qué otra cosa es? El negocio antes que a Dios. Entonces, creo que aquí debemos recordar que lo primero debe ser Dios y que no rechacemos esa invitación que nos está haciendo, porque
Y aquí todos estos rechazaron y bueno, él está haciendo esa comparación, ¿verdad? Con el reino de Dios. En el otro de los evangelios dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces Dios a todos nos hace el llamado y nos hace la invitación de que entremos a esta cena, que obtengamos la salvación, que la recibamos como ese regalo que nos lo está dando. Pero nosotros tomamos la decisión, entonces ¿será que lo vamos a rechazar? ¿Será que vamos a poner excusa o que vamos a poner algo o alguien antes que a Dios? Y cuando nosotros vemos el relato, bueno, es interesante que el Señor Jesús utiliza una misma referencia para sacar varias reflexiones, ¿verdad? Como la boda, la gran cena, y bueno, sigue diciendo un poco acerca de eso. Habla sobre el orgullo, el hacer excepción de persona, el relacionarse sobre un grupo, y después también nos dice sobre el llamado que Él nos hace y las excusas que nosotros ponemos. Y es interesante también que cuando nosotros vemos las excusas, son como queriendo salir del paso nada más, por no decir no a la invitación. Sí. Porque dice, el primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. O sea, ¿Quién no va a la había comprar visto. algo? Exactamente, ¿quién va a comprar algo y no va a tomar el tiempo de ir a verla primero, verdad? Eso es lo que nosotros podemos preguntar y es bastante ilógico, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las excusas que este hombre dio era simplemente para pasar del hecho de decir no, porque también esto era mal visto en aquel tiempo. El rechazar una invitación a una celebración era mal visto, una falta de respeto más bien para el que estaba organizando la fiesta, ¿verdad? El banquete, la cena. Y nos damos cuenta también que esta ceremonia no es que se realizaba de la noche a la mañana. Primero dice que iban y hacían la invitación, pero el banquete no estaba listo todavía. Tardaba un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero cuando el banquete ya estaba listo, entonces los siervos eran enviados para decir, ya está listo, venga. Entonces es ahí donde se encuentra la problemática de que estas personas probablemente cuando escucharon la noticia que iba a haber un banquete, una cena, dijeron que sí iban a asistir. Pero cuando les dijeron que ya estaba listo, dijeron no. Por no decir no o rechazar, ¿verdad? La invitación, dijeron, bueno, estoy ocupado y empezaron a dar las excusas. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces. Pues en algún momento podemos decir sí, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando ya necesitamos un poco de compromiso más con Dios, empezamos como a dudar, ¿verdad? De la decisión que habíamos tomado y empezamos a poner como esas pequeñas excusas que no tienen lógica, ¿verdad? Pero al final nos llevan a tomar una posición en nuestro estilo de vida y nos llevan a apartarnos de Dios. Y también ahí vemos el gran deseo de el que hace la cena, el que hace los preparativos. Le dice en el verso 23, dijo el Señor al siervo, ve por todos los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Nosotros podemos decir, bueno, fuérzalos a entrar, agárralo y mételo a la casa, pero no era ese el sentido de la palabra de fuérzalos a entrar. Más bien, este hombre intenta que sus siervos puedan hasta cierto punto convencerlos o hacerles saber a estas personas que su Señor desea anhelantemente que ellos puedan estar en el banquete. En otras palabras, a convencerlos con palabras de amor. Es necesario que ellos participen de esta cena que está preparada. Y esta frase también fue mal interpretada en muchas ocasiones. En un tiempo se seguía a aquellas personas que no creían de Jesús y eran también perjudicadas, ¿verdad? Eran encarceladas, aquellas personas que no tenían la fe o eran herejes, ¿verdad? O eran no creyentes, eran torturados, eran perseguidos para que ellos creyeran. Y se tomó de esta frase, de fuerza los entrar. Ajá, exactamente. Pero no era de forzarlo así de una manera obligada, ¿verdad? Torturándolo o mira, si no dices que crees, te quitamos la vida. No era esa la forma, sino que era la forma de hacerlos razonar, entender de que lo que su padre o su señor quería era lo mejor, que ellos pudieran participar de ese banquete. Y ese es el llamado que Dios también nos da, el deseo anhelante que Dios tiene de que nosotros también participemos de
esa celebración, de esa cena. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso primero suena como bien fuerte, ¿verdad? El que no aborrece a madre, pero lo que él quería decir era, ver, si los pone o sea, que debemos de poner a Dios en primer lugar, considero yo, ¿verdad? Que es lo que él se refería. No es que nos vamos a poner aquí a odiar a toda nuestra familia, sino que muchas veces quienes se oponen a que nosotros nos acerquemos a Dios, a veces es la familia. Entonces, lo que él quería decir, siento yo que es, cuando se dé esa situación, ok, decídase por mí, elíjame a mí. De nada nos sirve, decíamos un día de estos, escuchar las palabras de Dios si luego no las obedecemos. Exactamente. Dios está hablando de las prioridades de nuestra vida y de lo claro que nosotros debemos de, bueno, de tener esas prioridades en nuestra mente. Recordemos que del verso 15 al 23, Él nos está haciendo una invitación, ¿verdad? Como de aceptarlo a Él, de aceptar esa invitación que Él nos da. Y luego Él pasa a un segmento donde pueden haber como algunas especies de retención. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi esposa va a poder salvarme. Va a ser una decisión personal, una decisión propia de nosotros. Para nosotros, seguir a Cristo Jesús, es necesario de tomar decisiones muy difíciles muchas veces, pero estas traerán bendiciones grandes para nuestro hogar, para nuestra familia. Sí, y creo que eso de la torre y todo eso, quizá es como, o sea, piénselo, ¿verdad? Piense todo lo bueno que va a traerle a su vida, ¿verdad? Haga planes para su vida y que en esos planes pues esté el Señor, ¿verdad? Porque de nada sirve hacer planes con su familia, sus negocios y todo, si al final, ¿verdad? Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si va a perder su alma, ¿verdad? Si no va a ganar el cielo. Entonces, sí, muy importante las prioridades. Muy bien, y vamos a terminar. Yo leo el 34 y usted el 35. Dice, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Y dice el último, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojará fuera, el que tiene oído para oír, oiga. Bueno, y ahí nos da como la referencia, ¿verdad? De Mateo y todo, cuando dice que nosotros somos la sal del mundo. Entonces creo que nosotros ahí, ¿verdad? Ese es un llamado para nosotros que hemos recibido a Dios, debemos ser esa sal, darle ese sabor al mundo, que significa, ¿verdad? Darles a conocer a Jesús. Aquí podemos nosotros sacar como de manera conclusión. El Señor utiliza también en el pasaje anterior una frase que dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa era una referencia bastante fuerte para la gente. Sí, porque la cruz no era un símbolo muy bonito en ese tiempo. No, la cruz simbolizaba muerte, ¿verdad? La cruz simbolizaba ser clavado. Vergüenza también. Exactamente, pero en cierto sentido, en la vida espiritual, el Señor también estaba dando a entender de que la vida espiritual es sin volver atrás, como ese sentido de tomar la cruz. El final de la cruz era la muerte, no había vuelta atrás. Bueno, el Señor toma ese
pensamiento y dice, la vida cristiana también debe de ser igual, ¿verdad? No hay vuelta atrás, debe de ser para adelante, viendo a Cristo Jesús, tomándonos de la mano de Cristo Jesús, ¿verdad? Que no haya ese de agarrar de nuevo hacia atrás. Entonces, el Señor termina diciendo una clase de comparación de la sal de la tierra. Y Él empieza a decir las propiedades de la sal, pero si ella pierde las propiedades de la sal, bueno, pierde sus propiedades, Ya bueno, no sirve para no nada. sirve para nada, ¿verdad? No podemos ni echarle a la comidita para sentirle sabor, no podemos ni hacer otra cosa, nada. Algo así es la vida del cristiano. Ha iniciado a caminar con Dios, ¿verdad? Y en cierto punto se regresa, pierde su propiedad, pierde aquello que le daba la vida, aquello que le daba, bueno, un propósito en este mundo. Entonces, el Señor nos llama a que nosotros pues, no podamos apartarnos de Él. Si hemos decidido ya, ¿verdad?, de tomar esa cruz, aunque no lo veamos en el sentido de que vamos a la muerte, ¿verdad?, sino que en el sentido de que No hay como, vuelta atrás. como cristianos, como hijos de Dios que hemos aceptado a Jesús, no es una opción de regresar atrás a lo que éramos antes. Sigamos luchando en confiar en Dios, aferrarnos a Dios y que Él no se aparte de nosotros, ¿verdad? Mantenernos cerca de Él, que es lo más importante, a celebrar, a compartir esa cena que Él tiene preparada para nosotros. Así es. Bueno, creo que este capítulo, ¿verdad? Lo podemos resumir en eso, prioridades. Y nuestra prioridad debe ser Dios, debe ser Jesús. Gracias, Gerson, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a ustedes también en casa, donde sea que nos estén viendo. Gracias por estar con nosotros un día más y los esperamos mañana. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Feliz noche.